Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y aprendizaje. Les habla Pablo Hernán Riasco Liscano y hoy los invito a acompañarme en un viaje por las ideas. La filosofía y la acción del Estado a través de un tema fascinante: la política pública educativa. En Colombia, por ejemplo, estas ideas se reflejan en políticas como el Plan Nacional Decenal de Educación, los programas de permanencia escolar, o las estrategias de educación rural y digital. Todas estas iniciativas buscan hacer efectivo el principio constitucional de que la educación es un derecho y un servicio público como función social. Sin embargo, su aplicación y el desarrollo efectivo de estas políticas distan mucho de la realidad de los resultados obtenidos en las diferentes instituciones, principalmente en las regiones apartadas de la capital colombiana. Esto obedece a múltiples factores. En primera medida, considero que es necesario que las políticas sean trazadas con base al contexto particular de cada uno de los territorios y principalmente las regiones apartadas de nuestra Colombia profunda, debido a que normalmente se ha observado que los gobiernos de turno tratan de copiar o ajustar políticas basadas en estándares internacionales, que no necesariamente son el contexto o la realidad de lo que se vive en las regiones de Colombia, debido a que por la distribución geográfica y la extensión del territorio colombiano hay diferentes factores que inciden en la política educativa. Regiones apartadas que no cuentan con las mejores estructuras educativas, que no cuentan con conectividad, que no cuentan con acceso como se quisiera. Esto hace que la política nacional no siempre sea efectiva y se obtengan los resultados esperados. Además, en mi experiencia docente, percibo que cada política educativa tiene un impacto directo en el aula. Influye, por ejemplo, en los recursos, que no son necesariamente los que se quisiera o con los que se quisiera contar. La formación de los maestros, que también ha sido un aspecto bastante relegado por gobiernos anteriores. Los métodos pedagógicos, que en muchas ocasiones resultan improvisados o están desactualizados con las necesidades actuales de un mundo globalizado. Y la motivación de los estudiantes, que está influenciada directamente por la problemática social, socioeconómica del contexto escolar en el que se encuentran inmersos todos quienes participamos de estas políticas y su desarrollo. Cuando una política se diseña con participación ciudadana y mirada pedagógica, el aula se convierte en un espacio de transformación y equidad, tal como lo soñaba Platón en su Ciudad Justa. Quisiéramos que eso fuera posible en nuestra Colombia. Para cerrar este episodio, recordemos las ideas principales. Según Platón,
La educación es la base del Estado justo y del bien común. Según Wilson 2018, las políticas públicas son las decisiones del Estado para transformar la realidad social y responder a las necesidades colectivas. Las ideas de Platón y Wilson se reflejan claramente en la evolución histórica de la política pública educativa en América Latina. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos latinoamericanos empezaron a reconocer la educación como un derecho humano fundamental y no solo como un servicio social. En el caso colombiano, la Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión. Reconoció que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social, que busca el acceso equitativo al conocimiento, la ciencia y la cultura. Posteriormente, leyes como la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y políticas como el Plan Nacional Decenal de Educación fortalecieron el compromiso del Estado con la calidad y la cobertura. En este sentido, la política pública educativa en Colombia ha buscado, al igual que en el pensamiento platónico, formar ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con el bienestar colectivo. Sin embargo, como advierte Wilson 2018, toda política pública debe estar en constante evaluación y adaptación. La sociedad cambia y con ella cambian las necesidades educativas, tecnológicas y culturales de las nuevas generaciones. Por tanto, la política pública educativa es la unión de filosofía y acción, la búsqueda del bienestar social a través del conocimiento y la participación ciudadana. Todos podemos aportar al mejoramiento de la educación pública. Comprenderla así nos invita a ser parte activa de su construcción, como docentes, estudiantes o ciudadanos. Recordemos que una sociedad educada es una sociedad más libre, más justa y más humana. Hoy, las políticas públicas educativas enfrentan grandes desafíos. En primer lugar, la equidad. Todavía existen brechas significativas entre zonas rurales y urbanas, entre instituciones públicas y privadas. En segundo lugar, la transformación digital. El avance tecnológico ha generado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, pero también ha ampliado las desigualdades en acceso a Internet y dispositivos. Y en tercer lugar, la formación docente. Ningún sistema educativo puede superar la calidad de sus maestros. Por eso, las políticas públicas deben priorizar la capacitación permanente, el acompañamiento pedagógico y el bienestar profesional de los educadores. Retomando a Wilson 2018, una política pública de calidad no debe esperar a que los problemas se agraven, sino anticiparse a las necesidades emergentes. En ese sentido, la educación del siglo XXI requiere políticas flexibles, incluyentes y conectadas con la realidad de los estudiantes. Así, el ideal platónico de formar ciudadanos sabios se traduce hoy en formar ciudadanos digitales, críticos y solidarios. Un elemento clave de las políticas públicas modernas es la participación ciudadana.
Wilson 2018 destaca que los actores sociales, entre ellos los docentes, deben intervenir en la identificación de necesidades, el diseño de alternativas y la evaluación de resultados. En el ámbito educativo, esto significa que los maestros son aplicadores de políticas, como también constructores activos de ellas. Desde la escuela, los docentes pueden aportar diagnósticos, innovaciones pedagógicas y propuestas que enriquezcan las políticas del Estado. Además, la voz de los padres, estudiantes y comunidades también es esencial. Solo cuando la política educativa se construye de forma participativa, se convierte en una política viva y legítima. Tal como lo diría Platón, la educación debe implicar tanto al maestro como al alumno en la búsqueda del conocimiento. Hoy, esa búsqueda también involucra al Estado y a la sociedad civil en una tarea común: construir juntos la educación que queremos para el futuro. Educar es sembrar justicia, igualdad y esperanza. Cada política pública educativa que nace del diálogo y la reflexión es una oportunidad para acercarnos a esa sociedad justa que soñó Platón y que hoy seguimos construyendo entre todos. Les agradezco por acompañarme en este espacio. Soy Pablo Hernán Riasco Liscano y esto fue la política pública educativa del ideal platónico al compromiso del Estado actual. Hasta una próxima oportunidad y que nunca dejemos de aprender.